usando el precio de una hamburguesa de estas que hace esta empresa McDonald's. Nos dicen, a ver, esto cuesta tanto en Estados Unidos, en promedio, cuánto cuesta en otros países del mundo, y eso sirve pues para hacer diferentes medidas sobre el bienestar, la capacidad del gasto que tiene la gente alrededor del mundo. Y creo que acaba de salir la última edición de la Big Mac, el índice, mi querido Álvaro, no la hamburguesa. Exactamente, sí, mira, es un índice que inventó el semanario favorito del presidente y de Marcelo Ebrard, The Economist, en 1986, y un poco cuando lo inventó lo hicieron como una forma un poco superficial de tratar de medir el poder adquisitivo versus el tipo de cambio, algo muy complicado en el mundo de las finanzas, tratar de hacerlo algo mucho más simple. En realidad lo que querían ver es la paridad de capacidad de compra entre un país y otro. En menos palabras y menos sofisticadas, que le encantan a Liliana los términos sofisticados de econometría, en realidad lo que trataba... Eso y la casa de Luis Barragán, no lo olvides. Sí, claro, por supuesto. Yo me la encontré en la casa de Luis Barragán hace como 3 semanas. Bueno, ustedes la conocen ahí en Tacubaya. Por supuesto, ahí estaba Liliana afuera tomando fotos. Por supuesto, lo interesante del índice Big Mac es que de algún modo trata de medir cuánto te cuesta comprar una Big Mac en México versus cuánto te cuesta comprarlo en Estados Unidos. Y es muy interesante porque, pues en principio la Big Mac, para empezar, se vende en la mayoría de los países del mundo. Número uno, los ingredientes son más o menos los mismos. Y funciona de algún modo como un medidor de que también está la capacidad de compra de un consumidor de un país frente a otro. ¿Por qué es importante y por qué lo traje el día de hoy? Porque si vemos los datos del Coneval, como casi el 40% de las personas no ingresan suficiente dinero para comprar la canasta básica en México y cómo la capacidad de compra en México se ha ido desplomando, el índice de Big Mac agrega un valor, insisto, entiendo que seguramente al gobierno no le encanta porque no viene de una fuente que a ellos les encante, pero la realidad es que es una fuente que tiene desde el 86 midiéndose. Y lo que vemos es que básicamente desde el año 2000 para acá, o sea, son 21 años, Eduardo, este efecto donde la gente siente que el año 2000 fue ayer es muy chistoso, pero la realidad es que el consumidor mexicano ha ido perdiendo terreno en su poder de compra. Si tomáramos el índice de Big Mac, lo que verías es que el tipo de cambio en México, sin ajustarlo a Producto Interno Bruto, tendría que ser de 11 pesos, cuando hoy más bien oscila alrededor de los 20. Eso lo que quiere decir que tenemos una pérdida de poder adquisitivo frente a Estados Unidos de 9 pesos en 10 años, en 20 años. No es un tema menor, Eduardo, especialmente si lo comparamos con las principales ciudades en términos de capacidad de compra y poder adquisitivo local. Y rápidamente con eso cierro para que todos participemos. En México, el poder de compra local de América Latina, de las top 10 ciudades, 5 están en México. Entonces lo que vemos es un serio problema que, lejos de que las políticas gubernamentales de los últimos 18 años hayan logrado que haya más equidad en México, al revés, lo que estamos logrando es más inequidad y poder de compra y pérdida de poder de compra del consumidor mexicano. Una pregunta, en este índice Big Mac se menciona cuántas horas tengo que trabajar en Estados Unidos para comprar una Big Mac y cuántas horas debo trabajar en México para comprar la misma hamburguesa. Bueno, en realidad no lo mide en términos de horas, porque lo que habría que considerar es cuál es el salario mínimo de un país versus el otro y si al producir una Big Mac pagan $7.25 por hora en Estados Unidos. Que no es nada, también hay que decirlo. No es nada, pero lo que sí es cierto es que en fast food ganan más que el mínimo, y eso en gran medida porque los empleados de McDonald's se super rebelaron. Pero los que compran la hamburguesa no todos trabajan en McDonald's. No todos compran, pero insisto, ese es parte, y también el costo de transporte es parte de los factores que determinan el precio de una Big Mac. Ciertamente tienes que trabajar muchas menos horas en Estados Unidos para comprar una Big Mac versus México. México tienes que trabajar muchas más horas, especialmente si estás en la informalidad o en el subempleo, Eduardo. Hugo. No, perdón, Ramsés. No, Álvaro, una pregunta. La hamburguesa comparada con el nuevo dato de Big Mac con Estados Unidos, ¿cuánto es la diferencia que se tiene? En Estados Unidos una hamburguesa cuesta $5.65, en México cuesta 64 pesos,
básicamente quiere decir que el tipo de cambio mexicano frente al norteamericano está subvaluado 43%, es decir, tenemos 43% menos capacidad de compra, Ramsés. Liliana. Yo te quería preguntar, Álvaro, que aun cuando tú dices que en términos generales nuestro poder adquisitivo pues ha venido disminuyendo, si tú crees que el aumento en el salario mínimo ha ayudado en algo o no mucho. Mira, la realidad es que si tomas el dato de México y si utilizas como parámetro, los últimos 3 años México ha ido ganando terreno levemente a como estaba, digamos, en julio del 2019, era 53%, es decir, de algún modo el efecto de las políticas en salario mínimo podrías asumir que incidieron en que México ganara poder adquisitivo, pero cuando ves la serie de 2000 a 2020, el efecto es todavía menor, habría que ver. Más bien, más o menos para que te des una idea, estamos en niveles que veía México en 2017. 16 más o menos. Es decir, sí, yo creo que las políticas han ayudado. Yo por lo menos soy firme creyente en que aumentar el salario mínimo es buena idea, pero no es la solución de todo y tan no lo es que lo han subido en los últimos años y ha sido una política gubernamental y ha ayudado, pero no es la solución. Me parece que hay que hacer eso y otras acciones. No, indudablemente que los aumentos al salario mínimo benefician fundamentalmente a la gente que gana el mínimo, que son muchísimos. Porque una época a los economistas del gobierno les gustaba decir, no, son muy pocos los que ganan el salario mínimo en México. Se ve que no habían visto sus mismos datos o ellos tenían otros datos. Y me estoy refiriendo a los neoliberales. ¿No se acuerdan cuando un exsecretario de Hacienda, creo que se llama Ernesto Cordero, dijo que una familia con 6,000 pesos podía ir a médico privado, pagar escuela particular, pagar hipoteca, etcétera, etcétera? Y todo el mundo le recordó, oye, despierta, Ernestito, despierta. Definitivamente un ejemplo de una persona que no entiende que el salario promedio de la Ciudad de México es 8,000 pesos. O sea, ni siquiera hay, y esto no es de este gobierno, es de siempre. Parecería ser que las personas al frente de la política fiscal y gubernamental no están muy sensibilizados a las luchas del consumidor, Eduardo. Hugo. Oye, Álvaro, aparte de ser un índice medio exótico, práctico que sacó The Economist, el índice Big Mac, pero ¿cuál para ti sería un índice más real, más internacional? Porque igual podríamos decir, pues la Coca-Cola, ¿no? El índice Coca-Cola, ¿cuánto cuesta una Coca-Cola? Igual, digo, pero para ti, ¿cuál es el más real? ¿Qué es lo más real? Mira, hay 2 índices que me gustan a mí. El primero es el de Big Mac y la razón por la que me gusta es que contiene elementos e ingredientes que tienen que ver con la canasta básica y con comida, que es lo más importante para el consumidor. Pero el segundo podría ser el del iPad, el Mini Index, que es un índice que se creó, me parece, hace como 10 años, tiene que ver con el costo de la compra de un iPad mini en cualquier lugar del mundo, y esto tiene que ver con el acceso y el costo de tecnología. No, eso requiere como una plática y un segmento aparte, pero es otro de los índices que regularmente se utilizan para medir el beneficio del consumidor. Hay otro que habla de muebles y estanterías y otras cosas. Oye, pero por ejemplo, con esos 2. Sí, pero mira, mi pregunta iba en el sentido de que yo en las partes que he trabajado mucho en obra anteriormente, cuando realmente me dediqué en mis pocos años a arquitectura, como el refresco, cualquier tipo de refresco en México, era una parte fundamental de la fuente de calorías y de la canasta básica. Digamos, si a mí me dices el índice Big Mac a nivel muy popular, realmente está muy alejado para compararlo en México. Pero no es que la gente se lo coma, mi querido Hugo. No, yo sé. Que quieres meter tu dosis de populismo. No, señor. Yo sé. Esto nomás es para efectos comparativos. Por ejemplo, yo te puedo decir, no creo que mucha gente en Nairobi esté comiendo hamburguesas allá en Kenia, pero en 2018 tenía que trabajar 134 minutos para comprar una Big Mac y en México tenía que trabajar 87 minutos. Nunca, únicamente para efectos comparativos. Pero a nivel internacional. O sea, yo digo... Es que McDonald's también está en todo el mundo. Sí, yo sé, pero vaya, a ver, mi pregunta es, ¿cómo a nivel nacional sí pegaría más decir, oye, si ha aumentado más de la canasta o del ingreso del mexicano los refrescos, y a nivel popular es la única bebida que tienen acceso que esté más o menos limpia? Pero es que esto no es para comparar eso.
Es otro fin, el del Big Mac. Explícaselo porque te queda un minuto, mi querido. Mira, Álvaro. en un segundo, si quisiéramos compararlo así, México está en el lugar 68 en el mundo de 108 países medidos por precio de Coca-Cola. Suiza es el más caro del mundo para comprar una Coca, México es el 68. Estamos a la mitad de la tabla. Muy similar. Okay. Mensaje. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.